Hola hermanos, buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar el estudio en nuestra semana 5 de la carta a los Gálatas. Hemos ya terminado las epístolas a los tesalonicenses y vamos a comenzar con la epístola a los Gálatas. Voy a hacer solamente una anotación. De forma cronológica es probable que la carta a los Gálatas se haya escrito primero. De hecho, por ahí los teólogos tienen esta controversia. Muchos toman en cuenta la epístola a los Gálatas como la primera de los escritos paulinos, tratándola alrededor del año 48 al 50, y otros consideran que la primera epístola a los tesalonicenses fue la primera escrita. Esta diferencia se o estiva en la datación de la narración que está en Hechos capítulo 9 y en Gálatas capítulo 1 y 2 sobre el ministerio de Pablo previo a los viajes misioneros. Se ve una fecha, 14 años o un tiempo de 14 años antes de que Pablo pueda subir nuevamente a Jerusalén. Y bueno, el momento en el cual esto ocurre o la datación de este evento es lo que determina de cierta manera la datación de la carta a los Gálatas. Si nosotros tomamos, como lo vimos en la introducción a esta clase, que esos 14 años corren a partir de la primera visita que hizo Pablo a Jerusalén, esto es 3 años después de su conversión, y el regreso o esta segunda visita tomando en cuenta Hechos capítulo 11, cuando va junto a Bernabé a dar una ofrenda por la hambruna que hubo. Bueno, si tomamos esas fechas como referencia, entonces la carta a los Gálatas debe haber sido o debe de ser datada alrededor del año 48 al 50. Y va a ser un poquito la línea que vamos a seguir. No hace mucha diferencia, la verdad, la fecha. Nos coloca un poquito más en contexto. Pero bueno, nosotros vamos a tomar como referencia estas fechas para decir que la carta es altamente probable que haya sido la primera que Pablo escribió, ¿no? Y se debe de ubicar más o menos después de su primer viaje misionero y probablemente después del concilio de Jerusalén narrado allí en Hechos capítulo 15. Ahorita vamos a abordar un poquito más acerca de eso. Y como les comentaba, pues ya estamos en la semana 2 y estamos allí, perdón, en la semana 5. Y vamos a ver el día de hoy los capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas. Eh, Podemos ver algunas cosas. Digo, la predicación de Pablo, su enseñanza eran poderosas, ¿no? La de sus colaboradores era visible que ellos avanzaban en la predicación mientras estuvieron en Antioquía y fueron de influencia en el primer viaje misionero. Pero a pesar de esta predicación, la doctrina comenzaba a olvidarse, ¿no? Las iglesias de los Gálatas habían sido de las primeras que él visitó durante el primer viaje misionero y se habían olvidado algunas cosas que él había compartido y de hecho también se estaban distorsionando porque empezaron a llegar falsos maestros y estaban contaminando la doctrina en las iglesias. Encontramos estos primeros cristianos judaizantes que intentaban imponer normas religiosas, pretendiendo que el cristianismo fuera una nueva especie de judaísmo, y les instaban a que guardaran la ley y se circuncidaran. Recordemos que estos falsos maestros o estos judaizantes los encontramos ahí en Hechos capítulo 13, cuando, bueno, desde Hechos capítulo 11, cuando la iglesia de Antioquía empieza a tomar notoriedad en la región. Gente de Jerusalén enviada por los apóstoles tiene que ir, o más que tener, van a Antioquía para ver qué es lo que está pasando, porque ya va Pablo y Bernabé haciendo su ministerio y habíamos visto que incluso ahí fue donde Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez. Algo muy hermoso estaba pasando en Antioquía, habían llegado hasta allá los creyentes después de esa partida, ¿no? Esa persecución que hubo en Jerusalén. Y bueno, iban personas de parte de los apóstoles a ver la iglesia. Pero eran personas con este trasfondo judaizante, ¿no? Ellos querían que los nuevos creyentes se transformaran al judaísmo y el problema fue que lo estaban convirtiendo como en un requisito casi para alcanzar la salvación. Así es que Pablo encuentra esta situación
cuando regresa de su primer viaje misionero, es informado que en las iglesias de Galacia estos judaizantes ya estaban haciendo un estrago. Y más allá de estar contaminando la doctrina que él había compartido, también estaban contaminando la creencia que tenían los creyentes en Galacia acerca de su apostolado, ¿no? Ellos estaban declarando ilegítimo el apostolado de Pablo y Pablo necesita defender su ministerio en medio de esta carta, ¿no? Es una de las razones por las cuales Pablo escribe esta carta. Así es que esta carta tiene como destinatarios no solamente una iglesia puntual, sino todo un grupo de iglesias que está en esa región. Los Gálatas no se refiere a los miembros de una comunidad, sino se refiere a los miembros de toda una región, ¿no? No solo es una iglesia puntual, sino es un grupo de iglesias que pertenecen a esta región de Galacia, que es actualmente Turquía, ¿no? Es la antigua Asia Menor o la actual Turquía. La carta no solamente es una defensa del apostolado de Pablo, como vamos a ver en sus primeros capítulos, sino también recorre el tema de la libertad, ¿no? Es el punta de lanza este tema de la libertad. Recordamos que estos judaizantes estaban llevando a los nuevos creyentes como a una especie de esclavitud, ¿no? Y es por la razón por la cual Pablo usa bastante el término de la libertad. Y vamos a estar viendo alrededor de estas semanas qué tiene que ver este concepto de la libertad en esta carta. Bueno, como les comentaba, los Gálatas forman parte obviamente de estas iglesias en Galacia, pero ¿quiénes son esas iglesias de Galacia? Bueno, existen dos posturas. La primera es que son iglesias establecidas en el sur de Galacia, de la región como tal. Ahorita vamos a ver un mapa. Y la otra postura es que son todos los Gálatas, ¿no? Identificados como un pueblo asentado en cierto territorio, pero que va más allá del mero sur el mero sur de Asia, ¿no? De la provincia romana que se conoce como Galacia. ¿Cuál es la postura correcta? Bueno, si nosotros decimos que es todos los Gálatas, toda la gente que se encuentra en esa región de Galacia, pues pueden ser no solamente las mencionadas en el primer viaje misionero, sino pueden ser incluso iglesias que están en el norte. Pero viendo más o menos la fecha de las cartas y viendo el viaje misionero que hizo Pablo y posteriormente su segundo viaje, podemos entender que esta carta va dirigida a esas iglesias que fundó durante su primer viaje, ¿no? Esas iglesias que se encuentran en esa región sur, ¿no? Las iglesias que estableció durante el primer viaje. Así es que vamos a tomar un poquito esa referencia, que estas iglesias son aquellas que él fundó durante su primer viaje y que pertenecen a la región de Galacia. Esas son estas iglesias de los Gálatas. La antigua Galacia, o Galacia más bien era una región antigua de Asia Menor, como les dije. Ahí se asentaron algunas tribus de los galos, ¿no? Y algunos a lo mejor pueden asociar este termo galos con Francia. Y de hecho, esto es porque estos galos son procedentes de tierras germánicas y se establecieron alrededor del siglo II a.C. en la parte central de Europa. De hecho, estos galos o celtas, porque también eran conocidos como celtas, se localizaban entre los Alpes y los montes Pirineos, que es más o menos la actual Francia. Así es que muchos de estos grupos germánicos llegaron hasta lo que es la actual Francia, se establecieron ahí, pero también otro grupo se fue hasta Asia Menor, fue recorriendo hasta Asia Menor, y allí enfrentaron al rey Eumenes I de Pérgamo. Recordemos que este reino de Pérgamo era uno bastante grande, y este rey los rechaza y limita su residencia a la zona de Anatolia y las costas del mar Egeo, un poquito al este. A partir del año 189, el territorio fue gobernado directamente por Roma, y en el año 25 esta región se convirtió en una provincia romana y recibe el nombre de Galatia, ¿no? Y bueno, posteriormente hasta el siglo XI, Galacia cayó en manos de los selyúcidas. Así es que es un poquito de la historia. El reino de Galacia se extendió mucho más de las fronteras que ahorita marcamos iniciales. De hecho, se consideró una provincia cliente de Roma, ¿no? Era una provincia bastante importante. Y la región de Frigia y de Licaonia, ahorita vamos a ver también en el mapa, se anexaron al territorio de Galacia. Así es que para los tiempos de Pablo el territorio de Galacia era bastante grande, se extendía desde el Ponto en el Mar Negro
hasta Pánfila en el Mediterráneo. Así es que las iglesias de Galacia podrían haber estado situadas en cualquier parte, pero como les decía, vamos a tomar en cuenta las que se fundaron durante el viaje misionero, ¿no? Que es más o menos en las ciudades de Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Recordemos que Pablo tenía la costumbre de ir en los caminos principales e iba fundando iglesias en las ciudades principales de la región. Así es que esto es más o menos la región de Galacia. Aquí tenemos un mapita aquí están en unas líneas el primer y segundo viaje misionero de Pablo, y aquí tenemos las zonas que se encontraban de las provincias romanas que se encontraban en esa época, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver Acaya, donde estaban lo que posteriormente estará en el segundo viaje misionero. Lo vimos ahora en las semanas anteriores cuando vimos las iglesias de los tesalonicenses, cómo estaban en la región de Macedonia. Y bueno, del lado derecho podemos ver la región de Siria, y ahí vemos la ciudad de Antioquía, donde sale Pablo y regresa. Vemos ahí la región de Cilicia, donde es Tarso, y vamos a hablar de eso. Y vamos a ver cómo ahí está la zona de Galacia. Ahí sí pueden ver en esa flechita azul, como su primer viaje lo hace hacia la isla de Chipre, y después va a Pánfila, y se dirige de ahí a la región de Galacia. ¿Se acuerdan que funda primero o levanta el testimonio en Antioquía de Pisidia? Luego va a Iconio, va a Listra y en Derbe, y de ahí regresa. ¿Se acuerdan que ahí regresa obviamente a las mismas iglesias para ver cómo iban? Y vamos a ver cómo en su segundo viaje misionero pasa por esas mismas iglesias confirmando a los creyentes. Así es que más o menos esta es la región de Galacia. Vean cómo es bastante amplia, y ahí se encuentran las iglesias que fundó. Y bueno, es posible que estas sean las iglesias a las cuales hace referencia como los Gálatas. Así es que el carácter de esta carta es un carácter circular, ¿no? Se tiene que recorrer o se tiene que leer, ser leída delante de estas iglesias. Una cosa interesante acerca de los Gálatas, de hecho, históricamente se les reconoce como o se les asocia con pueblos relacionados a la inestabilidad, ¿no? Por ahí tenemos una mención de Julio César que dice, se informó a César de estos acontecimientos y temiendo la inconstancia de los galos, estos son los Gálatas, decidió que no podía confiar ni siquiera un poco en ellos. ¿Por qué mencionamos esto de la inestabilidad? Porque también cuando vemos la visita que hace a Listra, Pablo y Bernabé, se acuerdan que lo asociaron con los dioses, ¿no? Mercurio, y bueno, se asocia su visita con dioses, pensaron que eran dioses, pero no pasó mucho tiempo para que, influenciados por los judíos, que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba Pablo, pues de Listra salen apedreados, ¿no? Y los tienen que sacar totalmente, ¿no? De ese lugar. Así es que fíjense cómo la inestabilidad del pensamiento no solamente fue reconocida por historiadores, sino también la misma Biblia nos puede hablar un poquito de que esta gente en las iglesias de Galacia podría ser un poco inconstante, ¿no? Inestable, podían ser fáciles de persuadir, su pensamiento podía cambiar fácilmente, llevándolos a contrastes increíbles de pensar que eran dioses los que habían llegado a hablar con ellos, a totalmente sacarlos a pedradas, ¿no? Así es que es algo interesante un poquito acerca de la cultura de los Gálatas. Y bueno, tomando en cuenta esta postura de que la iglesia de Galacia son aquellas que se encuentran en esta región sur, que se fundaron en el primer viaje misionero, bueno, pues entonces esta carta tenía como que, les había dicho, que ser circular, tenía que ser leída en las diferentes comunidades cristianas que se encontraban. Y hablemos un poquito de los motivos de la carta. Como les comentaba, se habían introducido algunos falsos maestros en la región. De hecho, no solamente en Galacia, sino en Antioquía habían sido encomendados por Jacobo. Por ahí tenemos una narración. Y estos judaizantes, ¿no?, empezaron a hacer estragos y se empezaron empezaron a visitar no solamente la iglesia en Antioquía, sino en todas las regiones de Asia Menor. Y podemos ver su influencia puntualmente en la iglesia de los Gálatas. Así es que el motivo que podemos ver acá, uno de los motivos, es esta defensa que hace Pablo ante estos judaizantes. Existe una reacción, y una reacción bastante fuerte de parte de Pablo, como vamos a ver en la carta. Así es que estos judíos estaban persuadiendo
a los Gálatas para llevar a cabo una especie de conversión al judaísmo, ¿no? Les estaban exigiendo que se circuncidaran, que guardaran la ley y las fiestas religiosas que ellos tenían, ¿no? Esta fuerza legalista obviamente contrasta con la libertad cristiana que el apóstol Pablo explica en esta carta. Los enemigos de Pablo no solamente estaban persuadiendo a las personas a esta especie de judaizar, perdón, sino que también estaban cuestionando la autoridad de su apostolado. Estaban argumentando que los apóstoles de Jerusalén tenían más autoridad para enseñar el evangelio, o que eran los únicos que podían tener esa autoridad y así determinar la forma correcta de expresarlo. Estos judaizantes estaban diciendo a la gente que al ser ellos enviados por los apóstoles, ellos tenían también mayor autoridad que lo que Pablo les había dicho. Entonces la gente de Galacia se cuestionó con respecto a si tenía que hacerle caso a las enseñanzas de Pablo o no, debido a que estos judaizantes provenían de los 12. Así es que vamos a ver recurrentemente en los primeros 2 capítulos de esta carta cómo Pablo está haciendo referencia a su apostolado y cómo presenta muchos argumentos, demasiados argumentos, para que quede claro que su apostolado no es menor al de los 12 y que incluso no fue enseñado por los 12, sino fue enseñado directamente por Cristo. Y por aquí les puse unas diapositivas el problema del problema, porque no fue menor esto que estaba pasando. Esta problemática de judaizar estaba atentando contra la unidad de la iglesia, ¿no? De hecho, vamos a observar algunas de estas primeras victorias con respecto a este tema en el Concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el Concilio de Jerusalén Pablo, como una reacción del enfrentamiento que tuvo Pablo y Pedro, que está narrada en el capítulo 2 de Gálatas, se llega al Concilio de Jerusalén, se presentan este tema de judaizar, y bueno, se concluye eso. Si es que hay una primera victoria, ¿no? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Esto es lo que se levanta Jacobo, ¿se acuerdan? A dar el veredicto de este conflicto, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agua y de sangre. Esto es la resolución que llevó el Concilio de Jerusalén con respecto a este tema de judaizar es: no se les inquiete, no se tienen que convertir a una especie de judaísmo, ¿no? Sino solamente se tienen que contaminar de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Así es que aparentemente había habido una victoria con respecto a este tema, pero como lo demuestra esta carta, la situación fue recurrente en las iglesias y motivo de preocupación, ¿no? No quedó ahí nada más en el Concilio de Jerusalén. Estas personas, estos falsos maestros, estos judíos que habían aceptado al Señor Jesús o aparentemente se habían convertido al cristianismo, estaban presionando mucho con este tema de esta conversión al judaísmo previo a la conversión a Jesucristo, ¿no? Aparentemente los judaizantes estaban condicionando esta salvación al cumplimiento de los preceptos legales y la circuncisión. O sea, sí puedes ser salvo por la fe en Jesús, pero primero tienes que circuncidarte y guardar la ley, ¿no? Los judíos no distinguían que la señal de la circuncisión era para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. Eso fue uno de los temas centrales y es la razón por la cual Pablo extiende demasiado esta carta para dejarlo muy muy claro, ¿no? Ellos no negaban la salvación por fe, y esto es importante porque por ahí yo en una de las lecturas o el libro que van a empezar a leer es de un escritor llamado N.T. Wright, que es asociado con esta nueva postura del apóstol Pablo, ¿no? Aunque él es de círculo reformado, es cuestionado por varios reformados, o de hecho esta postura es de hecho tratada como herética, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de qué es esta de la nueva perspectiva del apóstol Pablo. Nosotros en este estudio seguimos obviamente la línea tradicional de interpretación, pero bueno, o es muy común asociar que el problema que se está viendo en esta carta es que estos judaizantes estaban negando la salvación por fe o por gracia por medio de la fe y estaban llevándola a una salvación por obras. Pero tenemos que en esta parte ser enfáticos que no hay cierta, o no existe una anotación en la Biblia que señale explícitamente que esto es así. Entonces, esta postura del apóstol Pablo, nueva perspectiva, perdón, nos invita a pensar
que el conflicto no era que los judaizantes pensaran que era necesario hacer obras para alcanzar la salvación, sino que más bien ellos estaban como promocionando algún tipo de cristianismo VIP, ¿no? O sea, sí ya eras creyente, eras salvo, pero si quieres realmente pertenecer al grupo de las iglesias, pues tienes que convertirte al judaísmo. O sea, según esta perspectiva, el conflicto era que estos judaizantes querían que los creyentes, para ser agregados a la iglesia, ¿no? Tenían que, aparte de creer en Cristo, tenían que judaizar. Bueno, ¿por qué menciono esta postura? No porque nosotros estemos enseñándola en este curso, pero que de alguna manera, al tener esta perspectiva, o al existir esa perspectiva, nos habla de cómo teológicamente no hay una claridad absoluta con respecto a por qué estas personas, o exactamente cuál es la razón de judaizar, ¿no? ¿Cuál era su intención final? Si estas personas realmente creían que la salvación era por la fe, ¿en dónde entraba este concepto de judaizar? Así es que, como vamos a notar, estas personas no negaban este aspecto de la fe, pero enseñaban que antes debería haber unas prácticas ceremoniales que la ley establecía, ¿no? Entonces, podemos observar que era grande el problema, porque amenazaba con dividir la iglesia en principios fundamentales como lo es la salvación. Así es que para fines prácticos nosotros vamos a orientarnos en la postura de que estos judaizantes no negaban que la salvación era por gracia por medio de la fe, pero estaban añadiendo a esta salvación un aspecto que tenía que ver con la tradición. De alguna manera podríamos hablar que añadían a las obras, ¿no? O añadían obras a este concepto de salvación. Había algo que ellos estaban sumando. Y entonces, si a la salvación le sumamos un mérito humano, ya no estamos hablando de un evangelio o del evangelio. Estamos hablando, como Pablo lo pone en palabras, de un evangelio distinto, ¿no? Y como él explica, no es que hubiera otro, pero lo estaban distorsionando. Los temas que vamos a ver durante esta semana es el evangelio único, la justificación por la fe, excluyendo las obras humanas, y vamos a hablar un poquito de lo que ahorita les platicaba de esta postura en los siguientes videos. Pero bueno, estos son los temas principales: la justificación por la fe, la cruz de Cristo, el lugar de identificación con él es muy importante, lo menciona Pablo. El evangelio también es el camino hacia la santificación, y aquí vamos a entender que la salvación o el evangelio no acaba con la resurrección de Jesús, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo para la santificación también tenemos que hablar de evangelio. Y bueno, también hablamos acerca de la libertad cristiana. Estos van a ser los temas recurrentes que van a estar dentro de otros estudios de esta carta. La fecha, como les había comentado, está datada ahí después del Concilio de Jerusalén, después del primer viaje misionero, antes del segundo, escrita posiblemente en Antioquía a su regreso del primer viaje misionero, y por tanto, como les había comentado, se data entre el año 48 y 50. Por último, en este pequeño video vamos a dejar el bosquejo de la manera en la que lo vamos a estar estudiando. Vamos a ver la introducción, esta salutación que hace. Después va a hablar acerca del ministerio de Pablo, la exposición del evangelio que tiene que hacer, esta claridad a qué se refiere. Después habla de la libertad cristiana y vamos a pasar por la conclusión. Este es el bosquejo que estamos tomando para poder trazar de alguna manera los días también que vamos a estar estudiando y los videos. Así es que vamos a hacer una pausa y continuamos con otro video.